Buenos días, mi nombre es Albaluz Robles Mendoza, soy académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y voy a presentarles una ponencia relacionada con las estrategias de afrontamiento ante el estrés, significado del masaje terapéutico para disminuir el estrés en mujeres estudiantes de enfermería desde una perspectiva de género. A continuación, este trabajo forma parte de un simposio más amplio, además de que el trabajo implica partes de lo que sería un macroproyecto relacionado con terapias alternativas para disminuir el estrés en estudiantes de la FES Iztacala. Entonces, bueno, yo nada más les voy a hablar del manejo de lo que sería el masaje terapéutico, de todas estas terapias que existen. Y lo primero que hay que ver es que pues hay una carga inevitable en el ejercicio profesional de la enfermería y que bueno, dentro de lo que implica su formación, pues dentro de lo que es el estrés académico que puede tener una estudiante de enfermería o un estudiante de enfermería, pues hay una exigencia profesional, una carga horaria y, lógicamente, un agotamiento físico. Entonces, lo que hemos visto es que los problemas de salud mental están relacionados con el estrés y este puede aumentar el riesgo de infecciones, de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, de cáncer, así como de enfermedades crónicas que pueden llevar a una disminución de la esperanza de vida de 10 hasta 25 años. Y bueno, por tanto, nuestro objetivo pues es este reconocimiento de analizar qué significado tiene en las estudiantes de enfermería, básicamente mujeres, el masaje terapéutico como un medio alternativo para disminuir el estrés. El masaje terapéutico va a ser ese acto de cuidado de las personas natural y no invasivo que va a favorecer la relajación y, lógicamente, la reducción de los dolores en el cuerpo provocados con el estrés. Entonces, bueno, en la paradoja del cuidado, tenemos ese mandato de cuidar a otros dentro de la profesión de enfermería y además la barrera de dejarse cuidar, ¿no? Con esta fuente de prohibición, de culpa y de malestares que los propios estereotipos y mandatos de género, como reglas sociales que nos dicen, perdón, cómo comportarnos, sentir y actuar idealmente como mujeres, pues nos limitan a tener contactos físicos. Entonces, incorporar la perspectiva de género dentro de lo que sería este trabajo, pues va a ser una herramienta útil de análisis que va a ayudar al acompañamiento de necesidades que tienen hoy por hoy las estudiantes de enfermería y que requieren en su cuidado de salud, ¿no? Tanto física como mental. Nos va a ayudar a ver cómo hay un aprendizaje sociocultural de ser mujeres y que estos estereotipos de género pues no nos impiden como tal poder tener un bienestar físico como profesionales del cuidado. Entonces, aprender a cuidar cuando nosotros cuidamos como enfermeras, pues es un gran reto. Entonces, lo primero que les voy a poner aquí, pues, es la metodología. Y bueno, tuvimos 9 participantes mujeres en este estudio. Es un estudio cualitativo con un enfoque fenomenológico interpretativo, donde lo que queríamos era saber cómo se sentían las mujeres y este significado que ellas daban al masaje terapéutico como una estrategia de cuidado, ¿no? Este estudio cualitativo implicó que hubiera 2 intervenciones de masaje terapéutico, más o menos de 90 minutos, y se hacía posteriormente grupos focales y se tomaban notas de campo y ahí se hacían preguntas, en este caso detonadoras, para poder empezar a participar. Entonces, estas 9 estudiantes de enfermería que tenían oscilaban entre 20 a 25 años tenían los masajes y posteriormente estaban en el grupo focal. Y bueno, algunas de las preguntas que se les hacían como detonadoras eran: ¿cuáles son los detonantes de estrés que tienes como estudiante de enfermería? ¿Cómo se encuentran tus relaciones interpersonales con compañeros, docentes y personal de los campos clínicos? Y la última pregunta que se hacía era:
¿Qué emociones y pensamientos identificas en estas nuevas experiencias del masaje terapéutico? ¿No? Y bueno, vamos a encontrar los resultados. Empezamos con una respuesta significativa en las narrativas, cuidando el nombre de las personas que participaron. Afrodita nos dice en este seudónimo: me sentía un poco estresada, no sabía si en lugar de ayudar a mi compañera a relajarse, estaba haciendo todo lo contrario. Entonces, cuando empezaron a tocarse, en este tocamiento había un manejo de ansiedad, ¿no? Y entonces empezamos a ver que el masaje genera incomodidad inicialmente, y básicamente la causa principal, pues es ese miedo al juicio, ¿no? A querer tocarse, a esta inseguridad frente a la técnica y también a esta sensación de invadir el cuerpo ajeno. Entonces, el tocamiento del cuerpo de una persona extraña, básicamente cuando hay cosificaciones de los cuerpos desde mandatos de género, pues hace muy difícil esta parte. Esta es una de las categorías encontradas que se llama estereotipos de género, esta sensación incómoda para tocar y para ser tocada, ¿no? Otro elemento que vamos a encontrar, pues, son los mandatos ocultos en el cuerpo, en esta sensación de prohibición del placer, donde la mujer no debe de sentir un placer corporal, y cuando esto se da, pues tiene miedo a la crítica y la interpretación sexual de esta relajación, esta forma de no tocarse y por nadie, y el temor entonces a que se convierta en parte de una alerta cuando se está tocando, y este rol unidireccional de que la mujer cuida y no requiere cuidados, y entonces el cuerpo se percibe solo como una herramienta de servicio, pero no de disfrute. Entonces, sí puedes ayudar a los demás, pero no es necesario que alguien te ayude a ti, ¿no? Entonces, estos discursos pues reafirman los mandatos de géneros impuestos para las mujeres, donde las manos de otras personas pues causan una alerta en vez de que causen un alivio. Veamos otro resultado que encontramos en la categoría 3 sobre aromas que evocan el cuidado, y Artemisa nos dice: al mezclarlo con la aromaterapia me relajé muchísimo. Entonces, el manejo de las sensaciones del cuerpo relacionados con el aroma y con la memoria, pues se va a hacer un puente sensorial que nos ayuda a que el tacto sea bloqueado, pero el olfato es libre de esa parte para el proceso de memoria y lógicamente detonación, ¿no? Entonces aquí uno que se ocupó fue un aceite de bebé, y esto le causó a Artemisa un recuerdo olfatorio que disfrutaba cuando era niña, ¿no? El sentido del olfato valida la experiencia de relajación y por tal entonces no se siente culpable, ¿no? Permite que el tacto se dé, ¿no? Tenemos otro elemento aquí en este significado del contacto, que son estas madres maternas, ¿no? Esas manos que uno cree que puede tener. Y Atenea nos habla de eso: el calor de sus manos era lo que me relajaba, de cierta manera me hizo sentir segura. Eso dice su narrativa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ante el miedo de ser tocada, esta incomodidad, esta ansiedad de que me van a tocar, estaba la resignificación de seguridad, tranquilidad y cuidado infantil que dan esas manos, como si fuera su madre, ¿no? Entonces se percibe una seguridad infantil y ya no se percibe esta condición sexualizada, y por tal entonces las mujeres pueden ahora sí permitir el contacto físico, ¿no? Entonces, el masaje terapéutico con manos maternas, visualizando desde esa manera, me va a cuidar desde mi niñez y lógicamente como mujer, y por tal no se sexualiza y no me lastima. Y eso entonces hace que el contacto sea un cuidado, ¿no? Por parte de esta condición. En esta matriz de hallazgos, entonces, tenemos cuatro categorías importantes, que es de esta tensión de cuando me tocas a este bienestar físico, pues un estereotipo de género, que es esta incomodidad inicial, donde el cuerpo se tensa cuando empieza a tocarse por una carga social de mandato de no placer y de no sentir. Luego después tengo una condición de que las mujeres son cuidadoras, y resignificó el mensaje al darme cuenta que alguien me toca como una forma de cuidado materno, ¿no? Infantil, y por eso no me va a dañar, ¿no? Resignifico el masaje.
le adiciono un aroma de cuidado que va a ser este puente, ¿no? Este recuerdo olfativo con este aceite de bebé que autoriza este placer sin culpa, está relacionado con el cuidado. Y bueno, terminamos con este conflicto base de discriminación de género, donde la lucha del mandato de no sentir placer y la realidad de que la mujer es la que cuida, pues es algo que constantemente está ahí presente, ¿no? Entonces, las autoestimulaciones que puede tener una mujer de tipo sexual, pues son totalmente privativas de tipo social y bueno, cuando alguien se es tocada físicamente, pues todo lo que implica pensar el que no tiene el derecho a tener un placer, ¿no? Estos nuevos elementos que estamos manejando en este proceso de perfil profesional, pues hace que el masaje terapéutico sea un autorreconocimiento del significado del cuerpo en las mujeres, también sea un proceso de reconocimiento de cuestiones emotivas o emocionales propias y tenga una salida social, pues para tener mejores habilidades, para atender poblaciones vulnerables, como pueden ser las mujeres embarazadas o mujeres indígenas o migrantes o hasta víctimas de violencia, ¿no? Entonces el masaje, pues no solamente se va a reducir a disminuir el estrés, sino también puede ser un medio de empatía corpórea para aquellas mujeres que pueden tener una condición, en este caso no solo de estrés, sino de ansiedad, de depresión, de procesos delictivos, de fenómenos o de condiciones de vulnerabilidad que en algún momento va a ser un medio que pueda ayudar a la enfermera. Entonces va a ser una nueva herramienta ante este perfil profesional de la enfermería para trabajar. ¿Qué podemos concluir del estudio? Pues hay una reducción del estrés y esta se dio en el masaje efectivo no solo de construyendo el prejuicio de género, sino asociándolo al tacto. También tenemos un cuerpo consciente, ¿no? La intervención siempre va a promover una relación positiva con tu propio cuerpo y eso va a ayudar a que la visión del cuerpo no sea solamente un objeto de servicio, ¿no? Sino también de interrelación con la persona a la que se la estás dando y va a ser una herramienta pedagógica. Va a fortalecer habilidades emocionales indispensables para la formación integral que la enfermera está dando frente al proceso de cuidado y del manejo del estrés. Entonces, el estudio nos ayudó a concluir estas partes y bueno, pues agradezco estos elementos que estuvimos trabajando frente a esta parte pequeñita de lo que serían las alternativas terapéuticas y les invito a que conozcan el trabajo un poco más amplio. Pongo en este caso la cita de referencia de donde publicamos este trabajo en Paraninfo Digital y que puedan conocer un poquito más los resultados y bueno, que haya sido de su interés. Con esto termino y espero les haya gustado. Muchas gracias.